Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, Simón, revivido en las memorias, que abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, esa voz de José Artigas que también tenía razón. Bienvenidos a Viaje en el Tiempo. De esta manera iniciamos el programa que todas las semanas hacemos para ustedes. Con gusto y placer estaremos trabajando en la presidencia de la Radio del Sur Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en los controles los amigos ingenieros y técnicos del sistema de sonidos de la Radio del Sur. Quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Como siempre estamos pendientes de llevar una hora, yo digo, de aprendizaje, es como una clase de historia. Y acabamos de escuchar, nada más que con esa entrada musical que escuchamos, Simón Bolívar Simón, interpretado por Inti Illimani, y el Quilapayún, ya ustedes saben de qué se trata. Se trata de hablar de Bolívar, del Libertador, pero también hablar más allá del narrativismo historiográfico, más allá de las fechas y de los eventos puntuales, hablar del concepto, del proceso histórico. ¿Qué significa la libertad? Esa canción que acabamos de escuchar, encontré que era compuesta por Rubén Lena, pero es interpretada muy bien por el grupo Inti Illimani. Pero también por el Quilapayún. Los dos se unieron y cantaron este concierto que seguramente ustedes a través de YouTube lo van a ver, y los que ahora nos están sintonizando a través de la radio, en su automóvil, en sus casas, en sus oficinas o en alguna esquina, podrán, disfrutar de los sonidos de esta música. Y hoy lo coloqué porque vamos a hablar del conferimiento que le dieron al Libertador, como Libertador, a Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. En 1813, primero en mayo en Mérida, en 1813, y luego en octubre en Caracas. Pero yo digo que no imaginaron estos concejales, estos cabildantes, ni de Mérida en los Andes, ni los de Caracas, que delante de ese nombramiento del Libertador, con ese adjetivo que lo calificaba como, un nombramiento que tenía una correspondencia con su ejército, que era él lo nombró el Ejército Libertador. Y entonces el pueblo de Mérida y el pueblo de Caracas, a través del
de los cabildos correspondientes, le dieron la nominación, la nombradía. Lo que vino adelante fue una experiencia que le permitió a Bolívar aprender de los golpes, de los errores, perfilar mejor su pensamiento integrador en el continente y afianzar las ideas republicanas más avanzadas de la época sobre este tema de la libertad, que luego vamos a verlo en el camino, cómo Sócrates asoció la felicidad con la libertad, o los Sócrates, digamos, en el tiempo griego, de la Grecia clásica, pero también en momentos en el que el libertador leyó, tuvo conocimiento del pensamiento y de las ideas de Benjamin Constant, de Montesquieu y de todos los que sirvieron en esta plataforma de la Revolución Francesa como hombres y mujeres que se plantearon un nuevo paradigma ante la monarquía. Era la sociedad republicana la que estaban construyendo. Bolívar lo que hizo fue reinterpretar esto y ponerlo en práctica, es decir, desarrollar todo un proceso de guerra y un proceso societal que agregó algunos elementos, como lo señaló hace unos días Tomás Camacho Rincones, el compañero del doctorado de Historia, que habían 3 elementos ahí. Uno, el de la identidad, cuando se preguntó en la Carta de Jamaica de 1815, ¿qué somos? Bueno, somos una especie o unos seres humanos distintos a los europeos, distintos a los africanos. Tenemos algo de africano, tenemos algo de europeo y tenemos algo de americano originario. Entonces, la pasión con que él desarrolló todas sus habilidades militares y políticas, cómo logró convencer a muchos de distintos orígenes. En principio era una guerra que estaba dirigida por jefes mantuanos, los ricos de la época, tanto de Bogotá como los de Venezuela. Pero luego se dio cuenta, a partir de las conversaciones con Alexander Pétion, que había que integrar a los negros esclavizados y colocarlos en posición de relevancia, de importancia, como efectivamente lo hizo. Entonces, esas lecturas que hizo Bolívar del libro del espíritu de las leyes de Montesquieu, bueno, le permitieron entonces ir consolidando su pensamiento doctrinal, su apreciación sobre la libertad, ¿no? Para posteriormente poder entender las contradicciones de una praxis que en principio le generaron una cantidad de fallos y que precisamente en la revisión de esos elementos y de incluir como idea central en el proceso emancipador para poder convocar a una guerra popular, una guerra expansiva, continua, prolongada. Había que llamar a los pueblos pobres, había que además llamarlos a través de las circunstancias de su sufrimiento y allí la liberación del esclavismo. Entonces los jefes militares, muchos de ellos de origen mantuano, esto no lo entendían, ni lo entendieron. Bolívar prácticamente se quedó solo con su entendimiento y su comprensión trascendental, que lo hizo proyectar en ese momento en perspectiva hacia estos años, más de 200 años. Uno de esos hombres que no entendió eso fue Francisco de Paula Santander, que en 1813 no llegó a la provincia de Venezuela, se negó a seguir a Bolívar. ¿Y qué hizo Bolívar? Bueno, designó a un hombre que no solamente era leal por ser leal, sino que comprendía el pensamiento de Bolívar. Y ese fue Rafael Urdaneta. Recordemos que Rafael Urdaneta fue compañero de estudio en la Academia Militar de
Santa Fe de Bogotá, junto con Santander, pero eran dos personalidades totalmente distintas. No obstante, a pesar de esto, Bolívar siempre llamó a Santander a acercarse y lo acercó y lo integró a su ejército libertador. No le sacó el cuerpo, a pesar que luego lo traicionó, como ustedes saben, me parece es otra historia. Este hombre Bolívar que, bueno, avanzó hacia la provincia de Venezuela, dominó, controló la Capitanía General, sacó a los españoles, no los aniquiló, hizo todas las gestiones pertinentes para que los que quedaban en territorio venezolano se salvaran y fueran trasladados a Curazao y Bonaire, y de allí, bueno, que ellos resolvieran. Pero la movilidad que tuvo Bolívar en la campaña admirable en 1813, cuando en Mérida lo nombran el Libertador y luego en Caracas lo ratifican, era una movida que era táctica, porque inmediatamente después de los tropiezos del año 14, de 1814, con aquel cuento de Boves y toda su saña contra los patriotas, contra todo el mundo, logró Boves convencer, engañar, como algunos lo están haciendo todavía hoy, como el caso de Milei, a gran parte de la población pobre para que se sumara a su ejército, en el que dio muestras de todas las atrocidades que un ser humano puede cometer contra alguien: matar niños, matar mujeres, ancianos, arrasar con todo lo humano en el entorno. Entonces, bueno, hay ese pensamiento central, y es lo que queremos rescatar de la nominación de El Libertador como libertador. Tiene que ver, por supuesto, con la libertad. Pero ¿qué es la libertad? Ahí es donde queremos llegar. Indudablemente que Bolívar era un lector acucioso, reflexivo. Tuvo que ser así para mostrar todo lo que mostró en todo su andar, que lo llevó hasta el sur total, liberando lo que hoy es Bolivia, Perú, el Quito de entonces, que es Ecuador. Bueno, y nos siguió más allá porque, oye, bastante hizo, ¿no? Tenía miles de kilómetros de recorrido y miles de kilómetros de pensamiento, quizás fundamentado sobre la idea y el pensar republicano francés, no hay duda de eso. Como yo decía, como Montesquieu decía que para que exista libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada a otro. Es decir, que la libertad permite la otredad. Eso lo digo yo, lo decimos ahora. Será el respeto al derecho ajeno, como decía el sabio líder mexicano, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz para todos. Entonces, Montesquieu, que fue leído por Bolívar, decía que la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. No. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad solo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Voy a repetirlo. Libertad solo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y no en estar obligados a hacer lo que no se debe querer. Por eso es que es bueno entender estos conceptos, porque hay muchas patrañas discursivas que nos dicen: yo quiero hacer la libertad, yo abogo por la libertad, y es mentira.
porque en el hacer es donde se aprecia realmente la asertividad de lo que alguien dice. Ustedes pongan un ejemplo, podemos poner el ejemplo de María Corina, que tiene la palabra libertad, fíjense que ella nombra libertad, pero no profundiza más. ¿Por qué? Porque lo que ella entiende por libertad es libertad de mercado, que es la libertad para unos pocos, la libertad de la propiedad de los grandes emporios privados, la libertad mercantil de hacer lo que les da la gana. Y ya vimos cómo el mismo Montesquieu dice, no puede ser lo que les dé la gana. Entonces estas ideas de Montesquieu encontraron en Bolívar, en su Estado Mayor, en su ejército libertador o en el ejército libertador, porque no era de él, era de todos ellos y de nosotros, la razón y la poderosa fuerza de los pueblos, miren, de la costa, de los llanos, de las cordilleras, de las ciudades, de los pueblos más pequeños, encontraron la razón del porqué de las injusticias y de la falta de libertad ante la imposición de la monarquía, que quería hacer de ellos lo que en España les daba la gana, sin considerar lo que pensaban ellos, que debía ser lo mejor para ellos. Eso no ha cambiado, sigue siendo hoy día estando vigente, porque ¿cómo puede el gobierno de España o el gobierno de los Estados Unidos decirnos a los suramericanos o latinoamericanos qué es lo que debemos hacer? Cuando ellos nos indican qué es lo que debemos hacer, es porque ellos quieren que nosotros hagamos bien para sus intereses, en detrimento de los nuestros. Entonces esas líneas que trazó Bolívar y de los aciertos y errores que fueron suscritos en documentos fundamentales como la Carta de Jamaica, y luego uno muy diametral que fue el discurso de Angostura, donde dijo y mencionó el tema de la felicidad posible. El mejor gobierno tiene que propender, más o menos esta es la palabra, a la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y entonces Sócrates señala en sus tesis, Sócrates, el pensador máximo de la Grecia antigua, para mí lo era, que la libertad estaba asociada con elementos de la felicidad. Que alguien que no tuviera felicidad no puede tener libertad. Y alguien que no tenga libertad no puede tener felicidad. ¿Sí? Es sencillo, pero fíjense, si nosotros nos ponemos a hacer proyecciones de ideas sobre la vigencia liberadora del pensamiento bolivariano, encontramos en esas cosas, en esas palabras que dijo Bolívar, los principios de la filosofía republicana, que él la desarrolló en sus discursos, en proclamas, en resoluciones, en otros documentos reveladores, incluso cartas personales, pero que está sustentada en 5 documentos claves básicos. Uno de ellos, y el primero conocido, es el juramento en el Monte Sacro, el tema de liberar el continente. El otro, el documento de Cartagena. Y obviamente la Carta de Jamaica. Y bueno, el discurso de Angostura de 1819. Y la idea, la construcción de la primera constitución de Bolivia, del Alto Perú, que era llamado entonces. Entonces, tenemos que entender que no es que era Bolívar, sí, era un genio, porque tenía mucha información, leía mucho. Cada vez que se paraba en ese tránsito de la guerra, era para leer, y unos baúles de libros siempre lo acompañaron.
Y uno decía, bueno, pero leer tanto, ¿no? Bueno, es que lo es así. Aquí yo voy a recomendar en este momento 2 libros. Uno, Reencarnar el espíritu de Bolívar, de Núñez Tenorio, del profesor Núñez Tenorio. Este es un libro que proyecta la doctrina bolivariana, es decir, la analiza, teoriza sobre esto. José Rafael Núñez Tenorio le dio a Bolívar el sentido doctrinario que él expresó en sus documentos. Y quizás uno de los pocos que construyó, teorizó Núñez Tenorio sobre este aporte de Bolívar en el plano militar, pero también en el plano civil. Y otro libro que es indudablemente, no digo que otro, el de Líbano Aguirre, muy bueno, pero el de Miguel Acosta Sáenz, Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Este es un libro, estos son clásicos. Los que quieran conocer el pensamiento de Bolívar tienen que leer esto, o el libro, creo que está por aquí cerca. Permítanme un momentico buscarlo en la biblioteca que está aquí. El libro de Gustavo Pereira, que se llama Escritos Anticolonialistas de Simón Bolívar el Libertador. Esos son 3 libros que son clásicos. Obviamente hay una cantidad de producción bibliográfica sobre Bolívar, pero como estamos hablando de esto de la libertad, el concepto de libertad que tenía Bolívar, en tanto fue nombrado libertador ese año de 1813, como un año crucial. Luego tuvo que replegarse hacia las Antillas y finalmente el año 1815 escribe la llamada Carta de Jamaica, y entonces vuelve otra vez Alexander Petion a apoyarlo. Pero es que es el gran momento de la llama libertaria en el Caribe, con Alexander Petion, que había hecho su propia revolución, o más bien la revolución del pueblo haitiano en un Caribe que estaba hambriento de justicia, ¿no?, cargado de pobreza, y que desde 1806 la firme convención de Petion como líder militar y político abrigaron las esperanzas en la verdadera libertad, sin esclavitud. No puede haber libertad con esclavitud. Y Bolívar lo comprendió y le prometió al jefe militar haitiano alcanzar esas glorias para los pueblos negros sometidos en el sur, en Sudamérica, y lo cumplió. Claro, no se lograron por las dificultades de orden político y las tiranteses de las clases dominantes entonces, pero la primera resolución fue en 1816 para liberar. Él mismo liberó sus propios esclavos. Esta es la primera parte de Viaje en el Tiempo, y vamos a continuar en la segunda parte conversando acerca del concepto, la categoría epistemológica y ontológica de la libertad, a propósito de recordar siempre al libertador. Ya regresamos. Y regresamos entonces a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema, la radio del sur, en todo el territorio del país, en El Tigre, en Ciudad Bolívar, en Barcelona, Puerto Rico, en Caracas, La Guaira, en Barquisimeto, en Maracay, Valencia, en Coro, en Maracaibo, en el Táchira, en San Juan de los Morros o en Calabozo, San Fernando. Es decir, donde quiera que usted esté, porque la www.laradiodelsur.com, a través del streaming usted puede conectarse. Pero también lo puede hacer a través del YouTube o los Facebook, los sistemas de redes redes sociales que usamos para que tenga usted acceso y puede escribirnos, hacernos comentarios. Alguien me dijo que fuéramos tan bien didácticos como lo hemos tratado de hacer. Y hay aquí algunas palabras que de repente pueden resultar, medio complicadas, ¿no? Pero que es necesario, ahora que estamos hablando de la categoría libertad, evocando al libertador, no solo por una efemérides,
no se trata de una efeméride, se trata de reivindicar el concepto de libertad como tal e ir un poquito más profundo, ¿no? en las categorías epistemológicas y ontológicas. ¿Qué es epistemológico y qué es ontológico? Lo ontológico explica lo del ser. Ontología es el ser. Y la epistemología es el conocimiento. Entonces nosotros tratamos de profundizar en la categoría epistemológica o del conocimiento de la libertad y la categoría ontológica de la libertad. Algo de eso hablábamos hace un momento cuando citábamos a Sócrates, cuando Sócrates escribía, o no escribió nunca, lo escribieron sus discípulos, Aristóteles, Platón y otros. Por ahí está un libro muy bueno que lo están empastando ahorita. Encontré un amigo que se llama Nelson, que yo lo llamo el Gutenberg de la Candelaria, porque empasta unos libros que son de una calidad pues realmente bella, ¿no? Este es solo un ejemplo de las cosas que puede hacer. Y cuando los libros están muy deteriorados es bueno conservarlos. Entonces, hablando de esta categoría, como la calificamos, de ontológica del ser o epistemológica del conocimiento, sobre la libertad se ha escrito cantidad de cosas, ¿no? Obviamente que los primeros que desarrollaron estos pensamientos para ordenar la racionalidad del ser humano fueron los griegos. Pero entonces la tradición filosófica griega remite o remitió estos conocimientos a los republicanos franceses que se oponían a las monarquías. Y allí es cuando Bolívar empieza a conocer los fundamentos filosóficos, ¿no? Que no es que él los comprendió para ser erudito, inteligente, no, era para instrumentalizar, para poner en práctica en la guerra o en la paz esas enseñanzas políticas, que fueron proyectadas en muchísimos pueblos de nuestra América y del Caribe, en el continente, pero que se expandieron más allá del continente. Y agregamos a eso algunas apreciaciones que hemos conseguido en las lecturas de libros y artículos sobre el tema de la libertad, entendida como una relación equilibrada y complementaria entre el sujeto, es decir, el ser humano, el sujeto histórico, con lo que lo rodea, con la naturaleza, con lo objetivo, ¿no? En el sentido de la conservación o de la preservación del género humano, no de la destrucción del género humano, porque si es así no hay libertad, ¿no? En la razón de existir en un entorno social de bienestar que cumpla algunos de los requerimientos que los seres humanos necesitamos. Buen vivir, como decía Guanacuni Mamani, Fernando Guanacuni Mamani, un filósofo y profesor boliviano, ¿no? Como lo decía Bolívar, vivir en la felicidad, la máxima felicidad posible, la máxima seguridad social posible, eso es vivir en libertad y la estabilidad política. Quienes promuevan la inestabilidad política no quieren la libertad, así digan que quieren la libertad. Pero ¿y cómo? Pues sí, ¿cómo si tú generas violencia y agredes a las personas y le haces la vida imposible a millones de seres humanos? ¿Cómo puedes pensar que eso es libertad? Esa es la otra acera, que también es bueno reconocerla y que es bueno que hablemos de eso, porque está llena de tergiversaciones, de manipulaciones del discurso libertario. Y eso del libertario hay que ponerlo entre comillas, porque es utilizado para engañar, como lo ha hecho el liberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Al señalar que es necesario tener un Estado mínimo y una propiedad privada libre del mercado, en el mercado. Pero es una libertad para unos pocos, en detrimento de la libertad de miles, de millones. No es justo.
no creo que es justo porque generalmente los líderes del liberalismo tienen este discurso, esta narrativa, que hablan de liberalismo, de libertarios y de libertad, pero es una narrativa vaga, es floja, es confusa, aérea, le llamó aérea, no se asienta, no parte de una realidad. Es abstracta, porque niega el sentido epistemológico, es decir, el sentido del conocimiento de la palabra libertad. Y entonces nos refiere a una categoría mercantil que yo la entiendo más como la libertad de hacer lo que les dé la gana. Eso no es libertad. Entonces, yo digo que hay un buen ejemplo de esto del libertinaje y de la locura con Javier Milei, el presidente de Argentina, para poder entender cómo engañan en nombre de la libertad y se autonombra libertario, ¿no? El tipo que trató, yo no sé si es cierto, pues es sospechoso que a cada ratico a Donald Trump lo estén tratando de matar. Me parece mucho ruido. Y que el tipo que intentó matarlo se llamó un libertario. Él se autonombró libertario, republicano. Pero es que también lo hizo Javier Milei, que pareciera que no tiene oído musical porque le gusta escuchar lo ruidoso y lo ensordecedor, desafinado, que es un líder irreflexivo y miren, casi psicótico. Milei el mismo, Milei es la expresión del capitalismo caótico, del desastre. Y él mismo se autocualificó y se dijo: yo soy un liberal libertario. Filosóficamente soy un anarquista de mercado. Eso no existe anarquismo de mercado. ¿Por qué no existe anarquismo de mercado? Se los voy a explicar, porque esta o es una expresión de ignorancia de Javier Milei, el presidente de Argentina, o es una locura, está loco. Porque es un imposible, ¿no? El anarquismo como filosofía se contrapone a la propiedad privada, se contrapone al mercado, no acepta la autoridad, no acepta el Estado, no acepta las leyes. Entonces, oír a Milei decir que él es, en términos filosóficos, un anarquista de mercado, es una locura. Eso es una locura. Y todavía tiene las agallas de decir una tranca de ignorancia. Bueno, tiene que ser, es una conducta esquizoide, obviamente. Le roncan los motores por el cerebro, algún tornillo flojo. Él mismo dijo que no quería a su madre, a su padre. Oye, pero es que, ¿qué es eso? Difícilmente alguien que no quiera a su madre o a su padre pueda querer a otra persona. O finalmente es un mentiroso, y así lo certifico, porque lo que hizo en la campaña le dio muy buenos resultados porque engañó a los jóvenes argentinos. Esos jóvenes que votaron por Milei, hoy día, de acuerdo a las circunstancias que vive la Argentina, deben estar diciendo: oye, cometimos un error al haber escogido a este desquiciado como presidente, a este llamado o autollamado o autonombrado anarquista del mercado. Esto no existe, Dios mío. Entonces, la otra parte hay que entenderla, porque el tema de la libertad ha sido siempre la bandera de los líderes políticos, pero hay quienes han hablado de la libertad en franqueza, con franqueza. La liberación social que acompaña las tesis socialistas de nuestro tiempo, desde el siglo XIX hasta estos días, bueno, son herencias de pensamientos revolucionarios de la Revolución Francesa, ¿no? Que estuvo a Montesquieu, Rousseau y a todos los pensadores de ese momento, del modernismo. Y luego vino lo que se ha llamado el posmodernismo, donde están los pensamientos
bueno, revolucionarios de Carlos Marx y Federico Engels, como los dos representantes iniciales importantes de lo que fueron los mejores exponentes teóricos de la libertad. Y que es una continuidad, fíjense, una relación dialéctica, es una continuidad y una ruptura con relación a los tiempos del modernismo expresados por los republicanos y que fueron puestos en práctica por los padres de la independencia, tanto los de Estados Unidos como los de Sudamérica y el Caribe. Petion lo decía, no puede haber libertad e independencia absoluta si no abolimos el esclavismo. No podía haber libertad si había esclavismo. Y ahora no puede haber libertad si hay capitalismo. No puede haber libertad si hay racismo, si alguien somete a alguien, lo desprecia. No puede haber libertad si hay segregación racial o segregación étnica. No puede haber libertad si hay fascismo, que es imposición de la conducta violenta política a los seres de una sociedad. Eso, con eso cerramos el programa del día de hoy. Creo que es importante que nos comuniquemos a través del Facebook o a través del YouTube. Ustedes puedan hacer sus observaciones. El arroba Viaje en el Tiempo 4348 para aquellos que nos están sintonizando ahora. Pueden tomar su bolígrafo de arroba Viaje en el Tiempo, pegado así, Viaje en el Tiempo 4348. Bueno, y como hoy hemos estado hablando de Bolívar, hemos estado hablando del concepto de libertador, de libertad y de libertarios, entre comillas los últimos, porque me refería a los libertarios como estos tipos criminales que intentan matar a la gente, o el otro lado que es Milei, que aquí le diríamos un rolo de loco, perdónenme la expresión, pero es que no hay otra manera de calificar a alguien que no se expresa coherentemente, ¿no? Con el perdón de las personas que tienen enfermedades mentales. No puede haber una razón entendible en un hombre que dice que es anarquista de mercado cuando eso no existe. Pero como hay una gran mayoría, entre esos está usted y usted también, que son racionales, que piensan, que sacan cuentas, que les duele el país y la patria y que pueden pensar de manera edificante, porque si estamos en unas circunstancias extremas de bloqueo y todo aquello, es necesario flotar para volver a recuperar nuestras capacidades, y eso se hace con razonamiento, con pensamiento. ¿Qué es lo que somos? Bolívar nos lo dijo. Somos un gran grupo humano nuevo que contiene la mezcla de varias culturas y que tenemos la virtud de tener culturas originarias que todavía pueden cantar, hablar en sus idiomas y expresarse culturalmente en la mejor manera. Hay otros sitios donde ya no existen y han sido exterminados como se exterminan los árboles. Aunque Ramón Tobar decía que las culturas nunca se terminan. Bueno, así terminamos y hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes. En la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés. En la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez. En los controles, el equipo de la Radio del Sur. Quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero. No olviden ustedes el YouTube, arroba Viaje en el Tiempo 4348. Serenata Guayanesa es un todo por todos conocidos, pero para aquellos que están fuera del país y que lo escuchan con cierta frecuencia o no lo han escuchado, es un grupo que se inició en el año 1971, es decir, tienen más de 50 años activos. Un grupo de amigos se reunieron en Ciudad Bolívar en el año 1961 y decidieron formar este grupo que tuvieron como escenario de inspiración el río Orinoco, que es uno de los ríos más grandes del mundo y más bellos del mundo. Bueno, y todavía siguen cantando. Este grupo musical forma parte ya del patrimonio cultural de Venezuela. Y con él nos vamos a despedir con una canción escrita por la misma Serenata Guayanesa, así no fue Iván Pérez Rossi quien la escribió, con esta serenata
titulada Simón, Simón. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, 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 la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norte guía. Simón, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandono. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandeza se cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norte guía. Simón, Simón, Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, de la patria norte guía. Simón, Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. En Berruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, 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 en Berruecos lo mataron. Pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, 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 el amor con que lo amaron. Simón, Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Simón, 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 un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios sigue librando batalla. Simón, 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 sigue librando batallas. Simón, Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía.